Ok, hermanos, espero que esta vez sí haya la conexión esté mejor. Ok. Es entonces mayo 8, 2022. El tema de ahora es el origen del pentecostalismo desde el movimiento de santidad y también hablar de Phoebe Palmer. Phoebe Palmer. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Es un tema un poco largo, pero muy bueno. ¿Qué es lo que es el movimiento de santidad? Movimiento de santidad, según ellos mismos en su página de internet, dice que es una doctrina que se ha enseñado y creído durante años, lo que a través de la historia se ha creído, pero que fue perdido durante la Edad Media, ¿no? Al igual que se perdió con la doctrina de la justificación. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos dicen que la Iglesia Católica Romana ha reemplazado la realidad de la experiencia de la santidad con el ritual de la confirmación. Yo he recibido la confirmación cuando tuve 11 años. Es más, tengo unas fotos aquí, algún día lo voy a poner. Cuando tuve 11 años, hice mi primera comunión y también hice la confirmación. Tengo las fotos ahí, de blanco, todo, recibí la confirmación. El propósito de la confirmación es justamente una forma de confirmar la fe de uno cuando uno es bautizado de niño, y significa o simboliza el recibir el Espíritu Santo a una vida santa. ¿Okay? O sea, el bautismo limpia los pecados y la confirmación recibir el Espíritu Santo. ¿Quién enseñó la doctrina de la santificación? Bueno, John Wesley, el predicador metodista del siglo XVIII, que murió en 1791, vivió casi todo el siglo XVIII, él trajo esa doctrina a la iglesia. Antes no se creía, a pesar de que la secta de la santidad dice que se creía, en realidad no se creía en la iglesia. Esto lo trajo John Wesley, ¿no? Él enfatizaba el poder de Dios para salvar a la persona de sus pecados, pero cuando dice sus pecados significaba ya no pecar más, ¿me entiende? Sino purificar el corazón desde adentro. ¿Ok? Eso él lo explica en digamos, una revista, un panfleto, Viviendo una vida cristiana a la perfección. La disciplina metodista enseña la santidad, que viene a ser el no pecar. ¿Ok? A partir de 1830, donde empieza el segundo gran avivamiento, ¿no? La iglesia metodista dicen que ellos han experimentado la santificación perfecta. ¿Ok? Ahora, escuche bien esto, porque estamos hablando de 1830. Esto va a ayudar mucho. Otra persona que ayudó mucho a, diríamos, avanzar más de lo que hizo John Wesley se llama Phoebe Palmer. ¿Ok? Voy a escribir su nombre. Y es prácticamente Phoebe Palmer. Ayer hablé de este personaje, pero es importante. Se escribe así en inglés. ¿Ok? La P y la H es F en inglés. La O y la E es E. La O no se pronuncia. Entonces es Phoebe. El apellido Palmer, la A es O y la L no se pronuncia. Entonces se pronuncia en inglés Palmer. Entonces es Phoebe Palmer. No diga Palmer, porque eso es lo que se escribe en español. A es O, no se pronuncia la L es muda y se dice Palmer. Phoebe Palmer. ¿Por qué es importante esta persona? Hoy en día no se habla de ella, pero esta persona es importantísima. Phoebe Palmer nació en el año 1807, murió en 1874. Ella fue el instrumento en reavivar la doctrina de la santidad en la iglesia metodista. Después que ella personalmente obtuvo una experiencia emocional, ella empezó a animar y a enseñar a otros cómo la fe es necesario para recibir el don espiritual de Dios. Phoebe Palmer fue la mujer más influenciable que influenció más en el grupo religioso de más grande crecimiento en el siglo XIX, que se llama el metodismo.
Mientras el presbiterianismo comenzaba a menguar, el metodismo y los bautistas comenzaron a crecer de una forma considerable, de tal manera que la primera denominación no católica en los Estados Unidos son los bautistas. La primera congregación o grupo religioso más grande en Estados Unidos es la Iglesia Católica Romana. Tiene más de 50 millones de personas. La que sigue en denominación son los bautistas, más de 25 millones. Y luego siguen otras denominaciones. La Iglesia Presbiteriana más grande tiene apenas un poco más de 1 millón. Fíjese, apenas poco más de 1 millón. Y esa Iglesia Presbiteriana es la iglesia, diríamos, muy liberal. Ok, pero sigamos diciendo. Por su iniciativa de esta mujer, Phoebe Palmer, se inició misiones, se instituyó reuniones al aire libre. Miles comenzaban a testificar de un poder transformador, de una gracia divina. Ella fue prácticamente la madre de movimientos en los Estados Unidos en el siglo XIX y siglo XX, como por ejemplo la Iglesia de la Denominación Nazarena, el Ejército de Salvación. Ella fue el puente entre los movimientos de santidad y el pentecostalismo del siglo XX. O sea, sin Phoebe Palmer, sin su trabajo, prácticamente no hubiera habido ni movimiento de santidad ni pentecostalismo. Ella fue una mujer pionera que también ayudó en el movimiento reformador social y político en los Estados Unidos de América. Ahora, vamos a hablar algo de su historia. Palmer tenía una hermana que se llamaba Sarah. Ellos fueron criados en un hogar estrictamente metodista, muy estricto. ¿Okay? Sus padres eran miembros activos de la Iglesia Metodista Episcopal en Nueva York. Los padres enseñaron desde que eran pequeños, ellas pequeñas, los valores de la Iglesia Metodista. 2 veces al día ellos estudiaban la Biblia en su casa y comenzaban a adorar. Phoebe y su hermana Sara fueron catequizados por sus padres, ¿no? En la casa. Para el tiempo que ella tenía 11 años de edad, ella comenzó a escribir poemas religiosos, 11 años de edad, ¿okay? En donde sus poemas son bien conocidos. A esa edad ella podía expresarse bien, escribía de una manera prodigiosa y todos estaban realmente asombrados de la capacidad y la precocidad de esta persona, de esta niña, que a los 11 años tenía mucha devoción a Dios y escribía poemas. Ella se casa a los 19 años con un doctor en medicina llamado Walter Palmer, de donde viene su apellido, Phoebe Palmer. Era muy famoso este doctor y ellos tuvieron 4 hijos. Él también era metodista. Ahora, aquí viene la parte crítica. Ellos tuvieron 4 hijos. De los 4 hijos, solamente sobrevivió 1 y murieron 3. Siendo esposo y esposa, ellos tenían una vocación religiosa muy profundo. Se comprendían bien y trabajaban mucho dentro de la Iglesia Metodista Episcopal en Nueva York. ¿Okay? Aquí viene la tragedia que convirtió a Phoebe en una misionera pionera del evangelicalismo de la santidad, ¿no? Desde el momento de su matrimonio, parecía que la vida de Phoebe estaba centrada alrededor de la iglesia y criar su familia. Sin embargo, una tragedia personal profundamente influenció su vida entera, ¿okay? Que la traumaría hasta cierto punto. Su religiosidad fuerte y su evangelismo subsecuente parecía en gran parte una reacción a lo que ella había pasado. Ella tenía un gran sentimiento de culpa por lo que pasó. En los primeros 10 años de su matrimonio, Phoebe perdió a 3 de sus 4 hijos, ¿ok? Y en vez de que ella se convierta en una mujer amargada, ella encontró refugio en la religión, porque estaba actualmente destrozada emocionalmente. 3 hijos se mueren, ella tenía que encontrar algo que restaure su vida psicológica, emocional, y entró a la religión de una manera profunda, como sucedió con muchas otras personas
que sucede cuando tienen ese trance religioso. Las muertes que causó de sus hijas fue un peso mucho para ella y cuestionó su fe metodista. Las tragedias de la muerte de sus 3 hijos le puso a ella a pensar y a reflexionar y a preguntarse cuál fue el problema, por qué Dios permitió que de sus 4 hijos 3 mueran. O sea, su vida de fe estuvo en un momento en el balance. Sus primeros 2 hijos murieron apenas ellos nacieron. El primero se llamaba Alexander y nació el día que los Palmer celebraron su primer aniversario de bodas, en septiembre de 1828. Murió 9 meses después. Luego, después que murió su hijo, ella tenía miedo que Dios la juzgara negativamente porque ella pasó mucho tiempo en los rituales de la iglesia. El segundo hijo nació en 1830. Ahora, escuchen bien esto. En 1830 ya estaba el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. Los Palmer miraron el nacimiento de este hijo como una bendición. Ellos creyeron que Dios estuvo reemplazando el primer hijo que murió con su segundo hijo. Pero aquí viene la tragedia más grande. El segundo hijo solamente vivió 7 semanas. Otra vez ella creyó que la pérdida de su segundo hijo fue el resultado de pecado en su vida. Ella decía y interpretaba: mi segundo hijo muere, Dios está enojado conmigo, yo estoy viviendo una vida en pecado, aunque en realidad ella era muy religiosa. Pero aún así ella decía: me falta algo a mí, porque esto es un castigo de Dios. ¿Ok? Ella entendió como una forma de que Dios le estaba castigando. Entonces su respuesta, si cuando murió su primera hija, ella se introdujo en la religión, cuando muere su segundo hijo, se introduce más profundo en la religión, se hace más religiosa, doblemente religiosa, porque ella dice: aquí hay algo espiritual, Dios me está castigando, y me está castigando con la muerte de mis hijos. Entonces, ella comienza a pensar, reflexionar: hay un nivel más alto para llegar y agradar a Dios en mi vida. Porque si Dios me está quitando 2 hijos, niños, es porque me está castigando. Es porque estoy haciendo algo que no debo hacer en mi vida. O tal vez no estoy haciendo algo que tengo que ya estar haciendo en mi vida. Hay algo en mí que no está haciendo y Dios me castiga por eso. Entonces ellos tuvieron 2 hijos más después de la muerte de sus 2 hijos. El primero de estos hijos sobrevivió, pero el cuarto murió. Ahora, esta parte es una parte bien trágica. Cuando yo lo leí, no sé, me hizo sentir mal, sinceramente. Me hizo sentir muy mal. Me imaginaba en mis hijas y digo: qué terrible es esto. Qué terrible. Porque la cuarta hija que murió, el tercero sobrevivió, pero la cuarta hija murió en el año 1835. El predicador Charles Finney ya empezó, era famoso, predicando el segundo gran avivamiento en todo Nueva York. Charles Finney ya era famoso. Charles Finney ya comenzó a predicar su doctrina de la perfección, ¿no? Su doctrina de que no existe el pecado original, de que Jesús no murió por todos, y la gente venía. Ese hombre se hizo famoso. En ese tiempo, Phoebe pasa por la experiencia de que muera su cuarta hija. Su hija muere porque la cuna de ella estaba junto a una ventana, y esa ventana había cortinas. En ese tiempo había muchas velas, porque no había electricidad todavía. Entonces, con la vela, ella se alumbraba. Pero ¿qué es lo que pasó? Parece que el viento o algo, parte de la vela quemó toda la cortina que cubría la ventana, para que no entre los rayos del sol a la cuna de la bebé. La cuna estaba junto a la ventana. Al prenderse la cortina de tela, bueno, eventualmente cae quemada en la cuna de la bebé, y la bebé muere carbonizada. ¡Qué tragedia grande!
No sé, el hecho mismo de pensar un niño experimentando, muriendo quemada, porque cuando fue a verla ya estaba carbonizada. Eso fue un trauma tremendo de ver, no solamente que su hija murió, sino de verla traumatizada, de no poder haber hecho algo para evitar la muerte de su cuarta hija. Fue en ese momento que ella inmediatamente tuvo no solamente un trauma emocional, sino que en ese momento como que entró en un éxtasis espiritual, se diría. Dentro de la psicología, la mente humana, cuando llega a esas experiencias, como que se bloquea de la realidad. Eso se llama mecanismo de defensa. O sea, un mecanismo de defensa es algo automático. Es como cuando los carros modernos, cuando chocan, inmediatamente cuando chocan, salen las bolsas, ¿no? ¿Has visto eso? Hay un choque terrible y generalmente uno va así. Entonces las bolsas que están dentro del auto, del carro, salen y protegen el no golpearse la cabeza. Bueno, en la mente humana es así. Cuando llega un momento en la experiencia humana tan fuerte, pero tan fuerte, ocurren dos cosas. Uno se desmaya, pierde el conocimiento, o uno sale de la realidad. La mente inmediatamente bloquea, porque uno ya no puede soportar. Eso es lo que pasó a Febe cuando miró a su hija carbonizada. Se bloqueó su mente. Cuando bloquea su mente, ella entra en un estado totalmente diferente. Ella no es la misma. Ella ya no es la misma. Entonces, esa crisis psicológica, emocional y espiritual de tener 3 hijos muertos y la última carbonizada, fueron los factores para que ella comenzó a tomar, tal vez en su mente, más en serio su fe cristiana, metodista. Ella comenzó a tener luchas internas con ella misma. Ella, en vez tal vez de rechazar a Dios, como hay casos que hay, ella quiso llegar a una perfección con Dios. Porque ella lo interpretaba de que esto es castigo de Dios. Esto es castigo de Dios. Hay algo en mi vida que está mal. Y yo quiero llegar a esa perfección. Entonces, de ahí sale lo que se llama la doctrina de la perfección, que ya lo había enseñado Wesley, pero que ella lo retoma, pero por experiencia, no porque lo leyó. Y dice, no, yo soy imperfecta y quiero ser perfecta. Entonces, la doctrina de la perfección, que se enseña en muchas partes del pentecostalismo, evangelicalismo, parte de la experiencia de un drama humano que pasa a una mujer llamada Febe Pullman. Ella entiende la perfección como una pureza del corazón que resulta de la limpieza espiritual de la sangre de Cristo en la vida. Ahora, esto es algo místico, ¿ok? Esta es una de las cosas en donde uno no sabe, ¿es verdad o es mentira? ¿Son radicales o esto es realmente lo que enseña la Biblia? Es un punto en donde yo creo que es lo que más llama la atención dentro del pentecostalismo, porque apela a la emoción. Ella comenzó a sentir una conversión espiritual poco a poco. No pudo definir el momento de su conversión espiritual, pero ella dijo, aquí empieza. O sea, su fe, su salvación estaba, diríamos, en una cuerda floja. En su idea de ella, si ella moría,
posiblemente no iba al cielo, porque se consideraba una mujer imperfecta. Ahora, bien interesante, porque justo en ese momento viene su hermana Sara. ¿Se acuerdan de Sara? Y cuando viene Sara, viene a vivir con ellos en 1831, en medio del segundo gran avivamiento. Sara había ya experimentado una conversión espiritual. Y ella ayudó a su hermana Febe a entender que la creencia en Dios no es suficiente para asegurar su salvación. Fíjese lo que su hermana le dice. Viene Sara y le dice, Febe, ¿qué te pasa? Bueno, Sara, 3 hijos míos han muerto. Me siento sin valor, me siento una persona que no puede, que si me muero no voy al cielo. Digo, Sara, espérate, tú eres salva. Pero la salvación no es suficiente. Ahora tienes que llegar a un estado de perfección. Y yo te voy a ayudar. ¿Cómo se llama ese estado de perfección? Se llama el estado de la santidad. Fíjese, mire cómo la doctrina empieza aquí. ¿Cómo empieza esto? La santidad, sí. La doctrina de la santidad significa alcanzar una perfección total. ¿Ok? Esto comenzó a predicar Palmer. También Phoebe Palmer comenzó a predicar esto en 1837 en los Estados Unidos. Ahora, yo quiero que esta fecha ustedes lo tengan en cuenta, porque eso nos va a ayudar a responder a la pregunta, ¿cómo vienen los pentecostales a México, Centro y Sudamérica? Que antes no existía. Bueno, ya estamos viendo de dónde parte, de un drama personal de una mujer. Para 1837, Phoebe fue capaz de confirmar que ya su vida espiritual y su devoción estaba completa. Para 1837 ella se consideró una mujer perfecta espiritualmente. Y tenía ella que enseñar a otras mujeres, juntamente con Charles Finney. Charles Finney la conoció a ella y ella conoció a Charles Finney. Prácticamente, Charles Finney con Phoebe Palmer fueron los dos personajes, uno hombre, el otro mujer, de avanzar el segundo gran avivamiento durante el siglo XIX. La fama y popularidad e influencia de Charles Finney fue tremenda. La fama, popularidad e influencia de Phoebe Palmer también. Siendo mujer, muchas mujeres en ese entonces, en los Estados Unidos, en ese entonces, comenzaron a buscar a Dios y a enseñar y a estudiar la Biblia de una manera profunda. Fue una liberación femenina, lo llaman así. En otras palabras, la primera liberación femenina fue con esta mujer. Hubieron otras mujeres, ¿se acuerdan que hablamos después de Ellen G. White, con la de la ciencia cristiana? ¿Se acuerdan? Y otras más. Bueno, Phoebe Palmer, en mi entendimiento, sobrepasó a ellas. Era más educada, era una mujer más inteligente, articulada, sabía cómo ganar a la gente y la gente le quería a ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a tener reuniones de oración para mujeres solamente. Oiga, se reunían cantidad de mujeres, miles y miles de mujeres durante la colonia, donde en el siglo XIX comenzaron a estudiar el metodismo. Por eso creció el metodismo. Y ellos también ayudaron a llenar cuando iba a predicar Charles Finney. Charles Finney debe mucho a la influencia de Phoebe Palmer durante ese siglo XIX en el avance del evangelicalismo en los Estados Unidos de América. ¿Se dan cuenta que muchos no conocen a esta mujer? Esta mujer fue de una influencia increíble. Sí, increíble. Comenzaban a tener reuniones de oración y comenzaron a llamar su grupo el movimiento de la santidad para la perfección cristiana. Entonces, toda mujer tenía que ser perfecta. Muchas, inclusive en su perfección de ser perfecta, ya dejaron de tener relaciones sexuales con sus esposos. De verdad, porque decían ellos, 1, esto es la carne, y 2, esto nos estorba en nuestra vida espiritual. Y no estamos hablando de unas cuantas, estamos hablando prácticamente
cantidad. Las mujeres, al seguir el ejemplo de Febe, comenzaron a entender que para seguir a Dios, para llegar a una perfección cristiana, uno tiene que estar envuelta espiritualmente en estudiar y en oración y ser disciplinadas. Prácticamente, tanto Charles Finney como Febe comenzaron a cambiar la cultura de ese entonces, del siglo XIX, en los Estados Unidos de América. México, Centroamérica todavía no sabía nada, puro catolicismo. O sea, nada que ver. Todo estaba en las colonias americanas. ¿Ok? Y esto es muy importante que sepan. ¿Ok? Todos los martes comenzaban a tener reuniones para la promoción de la santidad. Se promovía la santidad a la perfección. ¿Ok? Ellos tomaron en serio eso. Ellos decían, tú, mujer, puedes ser perfecta en santidad. Tu mujer puede ser perfecta en santidad. La meta de todos ellos era la santidad completa. ¿Ok? Su mensaje era básico, que la gente debería de poner cada parte de ellos mismos en el altar de Dios para asegurarse que ellos se convertirían perfectos en amor. Y así, en santidad, la asistencia a las reuniones creció de pequeños grupos a 100. De esta forma forzó a Palmer y a su esposo a comenzar a levantar edificios y lugares de reuniones, de oración y lectura bíblica. En ese tiempo estamos hablando de 1840, en la cúspide, en la cima misma del segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. Cantidad de mujeres, miles de mujeres haciendo línea, no para comprar víveres, para entrar a los lugares, digamos, que ellos estaban creando y hecho, para escuchar a Febe predicar el Evangelio y también para escuchar a Charles Finney. O sea, ese tiempo durante la historia de los Estados Unidos es crítica para entender lo que viene en el siglo XX. ¿Ok? Entonces, comenzó esto, sus doctrina de la santidad a la perfección cristiana, se fue a Canadá, los canadienses también. Comenzó a viajar a México. México, ¿no? 27 de septiembre de 1821, la Declaración de Independencia de México. 27 de diciembre de 1821. Ya para ese entonces los misioneros del grupo de santidad comenzaron a ir a esos lugares, al norte de México. Se fueron inclusive hasta Inglaterra, parte de Europa. El énfasis de la doctrina de la santidad también salió a otras denominaciones, afectó a los puritanos congregacionalistas, que eran muy austeros, formalistas. Ellos dejaron esa formalidad y se unieron también al movimiento de santidad. También Charles Finney les apoyaba a ellos. Entonces Charles Finney se volvió también como un propagandista del movimiento de santidad. Y la influencia de Finney era tremenda en todo Estados Unidos en ese siglo. Le tenían miedo y lo respetaban. No había otro evangelista como Charles Finney. También pasó a los presbiterianos. Recuerde que el presbiterianismo ya se había dividido en el primer avivamiento con Jonathan Edwards, estamos hablando de 1740. Para fin del año del siglo XVIII, para 1790, ya había diferentes denominaciones presbiterianas. Estaba la antigua escuela y la nueva escuela. Para el año 1840, entonces muchos presbiterianos de la nueva escuela no tenían ningún problema en aceptar el movimiento de santidad, tanto que inclusive muchos también abandonaron el presbiterianismo. El presbiterianismo cae. Ya para empezando el siglo XIX, ya cae el presbiterianismo. Lo que crece son los metodistas y los bautistas. Crecen de una manera desmedida. Hoy en día Estados Unidos debe su religión, sus raíces puritanas, pero su expansión bautista, arminiana y pentecostal. Es así. ¿Okay? Ya se perdió la parte puritana presbiteriana. Eso está en el pasado. ¿Ok? Eso es así. Entonces hay mucho bautista. El movimiento de santidad, la teología,
Entonces crece en muchos lugares. ¿Okay? Los principales predicadores, inclusive y pastores y teólogos de ese tiempo dentro del evangelicalismo que se está estudiando es Dwight Moody, del Instituto Moody, que hoy es la Universidad Biola, aquí en California. Está a unas 70 millas de donde yo vivo. Es una universidad tremenda, buenísima, ¿no? También está el teólogo inglés Torrey y también Oswald Chambers. Estos son autores evangélicos de ese tiempo de santidad. Ellos hablaban acerca de eso. ¿Okay? Entonces, todo el siglo XIX, la doctrina poderosa no era la predestinación que era antes en el siglo XVII con los puritanos. Ahora cambió. Por si acaso, toda esta gente, todas estas personas rechazaron el calvinismo, rechazaron la predestinación, rechazaron los catecismos, rechazaron las confesiones. Todos estos grupos enfatizaban la santidad de la perfección cristiana. Eso es así. ¿Se dan cuenta cómo ya están poco a poco cambiando? Yo sé que usted está entendiendo más. Ahora, sin embargo, hubo división, ¿no? Hubo división. División entre aquellos que rechazaban esta doctrina. No eran presbiterianos, ya comenzaban a ser evangélicos y comenzaban a decir, no, este es ya muy radical. Es falso, nadie puede ser perfecto, decían ellos. Es imposible que una persona pueda alcanzar un nivel moral de perfección. Todos pecamos, ya sea en palabra, ya sea en pensamiento o intención. O sea, es falso la idea de que uno puede llegar a ser perfecto. Así que por lo tanto esa doctrina hay que rechazarla. Entonces hubo una división. La división entre aquellos que creían en una santidad, ¿no? Perfecta, y la división entre aquellos que rechazaban eso. Y formaron dos grupos de denominaciones de la santidad. Mire, ya se dividieron otra vez. ¿Se dan cuenta cómo se dividen? Pero dentro de esos grupos se dividieron más. O sea, hoy en día hay cantidad de grupos de la santidad. En Lima yo conocí un grupo, es más, prediqué con ellos cuando era evangélico. Se llama la Iglesia de la Santidad de los Peregrinos. Así se llama en Lima, en Perú, ¿no? Y vienen de aquí, son pentecostales, ¿no? Ellos enfatizan claramente que uno puede llegar a ser perfecto, así, perfecto, sin pecar. Ahora, ¿cómo entra el pentecostalismo aquí como resultado de esto? Bueno, dentro de esto de la santidad, ¿no? El hecho de la santidad para ellos lo entienden como una segunda gracia del Espíritu. La primera gracia es la salvación. La segunda gracia es la santificación completa. Por eso se llama grupo de santidad. La salvación no es suficiente para ir al cielo. Ahora tenemos que santificarlos. Ese se llama la segunda gracia del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Mire cómo va. Ya para 1900, para fines del 1800, 1880, ya para terminar, ya la experiencia el resultado o la influencia de esta fe trajo consigo, como dije anteriormente, grupos como la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Ejército de Salvación, la Iglesia de Dios de la Profecía y otras denominaciones más que vienen a ser los precursores de las denominaciones de lo que viene en el siglo XX. Bueno, entra el siglo XX, 1900. Oiga, ya estamos en el siglo XX. Fíjese cómo hemos recorrido. 1600 con los puritanos, 1700 con Jonathan Edwards, 1800 con Charles Finney y Phoebe Palmer. Ahora ya estamos entrando al siglo XX. ¿No se siente usted emocionado? Yo sí me siento emocionado. ¿Cuál es la conexión con los pentes? Bueno, había alguien que se llamaba William Joseph Seymour. ¿Ok? Lo voy a poner aquí su nombre. William Joseph, recuerde, P y H significa F. ¿Ok? Cuando vean eso, no es José. Muchos dicen, mira, ahí dice José. No, es Joseph. La J es J.
La J es J, yo. Ahí está, ahí lo puse. William, eso está bien. Pero no digan José, digan yo. A ver, repitan, yo. Sef. Porque la P y la H es F. Joseph. Joseph. Repitan. Joseph. Eso. William Joseph Seymour. No Seymour. No. La U no se pronuncia. Seymour. Repita. Seymour. William Joseph Seymour. ¿Quién era William Joseph Seymour? Él nació en Luisiana el 2 de mayo, o hace poco nació, 1870. ¿Se dan cuenta? Él era hijo de esclavos negros, ¿no? Y él fue criado en la denominación bautista. Pero desde temprana edad, al igual que muchos otros de ese tiempo, él tenía visiones, escuchaba voces, parecía que sufría de alucinaciones, ¿no? Era esquizofrénico. Y también miraba cosas. Desde muy pequeño le decía, mamá, estoy escuchando, alguien me habla. Claro, no había psiquiatría para que le lleven y le den unas pastillas neurológicas. Y decía, mamá, acabo de mirar un ángel. O sea, el niño tenía una imaginación tremenda. Tenía mucha alucinación, que veía cosas que caminaban, que voces que le hablaban, que sueños por aquí. Y a los 25 años él se mueve, se va a otro lugar y donde trabaja. Bueno, en ese momento tuvo una enfermedad, se vuelve ciego de un ojo. Para 1900, ya para el iniciar del siglo XX, él comenzó a ir a una iglesia, pero no era bautista. Y aquí está. Era una iglesia justamente llamada la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios era una iglesia de la santidad. Fíjese, de la santidad, de los que enseñó Phoebe Palmer. Y él tenía un nombre, la iglesia se llamaba las luces, los santos de las luces de la tarde. Así era un nombre raro. Los santos de las luces de la tarde, así se llamaba. Él entonces escuchaba por primera vez en su vida la teología de la santidad. A él le dijeron, él escuchaba que tenía que alcanzar la santidad a una perfección cristiana, ¿no? Que eso se llama la segunda experiencia, ¿no? La santidad, la santificación que viene después de la conversión. Dentro de 1900 ya se estaba enseñando, ya entró en el evangelicalismo el dispensacionalismo de la famosa Biblia Scofield, ¿no? Y el dispensacionalismo enseñaba el rapto secreto, 1000 años, Cristo viene por su iglesia y luego viene con su iglesia. Entonces eso ya se está enseñando en las sectas de la santidad. También se enseñaba, por ejemplo, acerca de la sanidad divina. O sea, era una congregación, una secta donde estaba prácticamente, fíjense, ya estaban todos los elementos del pentecostalismo. Uno, una santidad perfecta. Dos, sanación divina. Tres, premilenialismo, dispensacionalismo, ¿no? Y la promesa de un avivamiento mundial. Como hoy en día se está enseñando lo mismo, ¿no? ¿No han escuchado ustedes a Pentes diciendo, oh, va a haber un avivamiento, que va a haber un avivamiento? Bueno, desde aquí viene esto. De aquí viene. En 1903, Seymour, ¿no? Se mueve a Texas con su familia. Y en Texas va a otra iglesia. Esta iglesia es la iglesia de la santidad, ¿no? En esa iglesia conoce a otra persona que se llamaba Charles Fox Parham. Le voy a poner su nombre acá, ¿no? Es Charles. Cuando ustedes lean el nombre Charles, la E no se pronuncia. Por eso es Charles, no Charles. Claro, en español decimos Charles, pero no, no es Charles, es Charles, porque la E en Charles no se pronuncia. ¿Ok? Ahí dice Charles Fox Parham. La H es J. La H es J. Ok, repita después de mí. No pronuncia la E. Charles. A ver. Charles. Charles. Fox. Fox. Y la H es J. Parham. La M. Parham. No Parham. No. Parham.
La Biblia de Scofield, no recomendable para nada. Exacto, Johanna. Y Daniela dice, el único objetivo de los pentes conocidos es, exactamente, siempre habla de un avivamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Este Fox Parham era un pastor ex metodista, ¿no? Y fundó su iglesia. ¿Se dan cuenta? Cada uno ya comenzó a fundar su iglesia. Fundar su iglesia se une a una secta de la santidad también, ¿no? En donde creían que Dios restauraría. Aquí empieza por primera vez aquí entra la doctrina de hablar en lenguas. Ahora, recuerde que Seymour, cuando se une a la iglesia de santidad, es la primera vez que escucha que Dios va a restaurar el don de hablar en lenguas. Estamos hablando de 1900. Escuche bien esto. O sea, ya está la primera bendición, la bendición de la salvación. Ya está la segunda bendición, la santidad. Ahora escucha la tercera bendición, hablar en lenguas. Esto es en 1900. En 1901 dice que fue este pastor ex metodista, Fox Parham, dice que fue bautizado con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Así empieza el movimiento de otra secta, la secta de la restauración apostólica. De ahí viene la denominación y la secta que se llama, exacto, también Agnes Osman. Ella también es bueno. Es otro personaje también. Aquí empieza entonces el movimiento apostólico. ¿Han escuchado usted de la iglesia apostólica? Oiga, usted tiene que ver la iglesia apostólica. Bueno, ahí en YouTube. ¿Okay? Yo la otra vez puse ahí de la iglesia apostólica. Después lo pongo para que se den cuenta cómo es en Estados Unidos. Bueno, la iglesia apostólica es un grupo de sectas de la santidad que combinan la perfección. Uno tiene que ser perfecto. ¿Ok? Moral. Las mujeres tienen, de ahí viene todo esto del pentecostalismo. No se tienen que cortar el cabello, las mujeres absolutamente para nada. No maquillaje, faldas bien largas y evitar pensamientos sexuales impuros. Tienes que evitarlo, si no, no te vas a ir al cielo. Y hablar en lenguas, tener un bautismo y que haya la evidencia, o sea, y sanidad. No, tienes que tener sanidad y la evidencia de hablar en lenguas. No, eso es así. Así es, estamos hablando de 1900. ¿Ok? Bueno, William Joseph Seymour es ahí cuando él le gustó eso, ¿no? Le gustó la teología de Parham y fue su alumno de él, fue su discípulo. Y bueno, él de ahí viene a la ciudad de Los Ángeles, California, ¿no? A la ciudad de Los Ángeles, California, aquí a unos 70 kilómetros que donde yo vivo, ¿no? Siempre he pasado por ahí, cuando iba al trabajo, justo había una luz roja, se para el carro y ahí al frente está, museo. Todos los días lo miraba y se me venía a la mente, aquí empezó todo, aquí empezó todo, aquí empezó todo. Sí, ahí empezó todo. 1900, entonces ahí en la calle Azusa, Seymour comienza entonces a predicar lo que aprendió de esta persona que se llama Fox Parham. Era 1901. En 1906, Parham visita la ciudad de Los Ángeles y cuando ve lo que está pasando en Los Ángeles con el pastorado de Seymour, él se vuelve loco y dice, ¿pero qué es esto? La gente rodando en el piso, mire, 1906, rodando en el piso, así, rodando, saltando, moviendo la cabeza así. Las mujeres haciendo así, cada vez que hacía así, como no se cortaban el cabello, cuando se hacía así, el pelo venía así. Y cuando hacían por el otro lado, una ola de cabello. O sea que, así. Y hacían así. Entonces él dijo, estos son rodantes, ¿no? Y comenzaban ellos decía, esto es hipnotismo, esto es cualquier cosa, pero menos cristianismo, ¿no? Y se insultaba, le dije, esto no es cristianismo, o sea, se enojó, ¿no? Pero sin embargo, le expulsaron al maestro que le enseñó, lo expulsaron. Pues, ¿se imagina usted? Los alumnos expulsan a su maestro, el que les enseñó eso, ¿no? Después
alguien viene y le dice, ¿saben qué? No, Parham dijo, esto es prostitución espiritual. Así lo dijo, esto es prostitución espiritual. Y él rechazó esas manifestaciones que eran espiritistas. Pero sin embargo, Parham fue acusado de que era homosexual. Hasta ahora no se sabe si es verdad. Muchos dicen que sus enemigos, porque él criticó al movimiento pentecostal, levantaron falsos testimonios contra Parham, diciendo que era homosexual. Pero otros dicen que es cierto. Pero sea o no, ese no es el punto. Eso le afectó su reputación y por lo tanto él se fue. Pero el movimiento siguió con Seymour, ¿no? Entonces, es ahí que el pentecostalismo, ahí nace el pentecostalismo, ¿no? Con la influencia del movimiento de santidad, ya hemos visto, Parham y Seymour eran de la santidad. Entonces se vuelve otra tercera bendición. Primera bendición, la salvación. Segunda bendición, la santidad. Tercera bendición, hablar en lenguas. En otras palabras, si usted no era salvo, si usted no era santo, perfecto, y si usted no habla en lenguas, usted no va al cielo para nada. ¿Entiende? Usted no puede ser. Yo recuerdo cuando vine aquí la primera vez, estaba con un hermano pastor, me dice, hermano, te voy a llevar aquí a la Asamblea General de las Asambleas de Dios en Los Ángeles. Vamos a hablar con unos ministros para trabajar con los hispanos. Y ok, está bien. Y muy bien, me recibieron todo. Y la primera pregunta que me hace, de entre todas las preguntas, me dice, ¿usted habla en lenguas? Así, directo me dijeron. No perdieron tiempo, para nada. Así, directo. ¿Tú quieres trabajar con nosotros? Hablas en lengua. Ahora, esa pregunta fue directa. Directo, no querían sí o no. Entonces yo dije, bueno, si ellos me están preguntando directo y no han perdido el tiempo, no nada de que felicitaciones, un abrazo, siéntese, no, nada, directo al punto, porque no querían perder el tiempo. Yo entendí, estos no quieren perder el tiempo. Bueno, yo tampoco quiero perder el tiempo. Así que el pastor, mi amigo, me miró como diciendo, di que sí. Bueno, pero, oiga, ¿cómo yo voy a decir sí cuando yo nunca he hablado en lenguas? O sea, si solamente le digo para que me den la posición, no, yo primeramente estoy mintiendo, es falso. Así que como ellos me dijeron, ¿hablas en lenguas? Yo le dije, no hablo en lenguas. Me dice, oh, muy bien, gracias. Entonces estamos buscando a alguien que hable en lenguas. Oh, no hay problema, le dije. Muy bien, gusten conocerlo y nos salimos. Entonces el pastor, mi amigo, me dice, te voy a decir algo, me dice, ¿qué? Esta es la primera vez en mi vida que la reunión duró menos de 3 minutos. Y es verdad. Te preguntan, tú respondes y ya estamos afuera. Oiga, ¿pero qué quiere que le diga? Entro, la primera pregunta directa me dice, ¿hablas en lengua? Pues yo le dije que no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar para que ellos me hagan recibir el Espíritu Santo? No, es que yo no creo en eso. Yo soy bautizado, sí, en el momento que uno cree, yo creo que somos bautizados en el Espíritu Santo, porque eso es la conversión. Pero yo no creo que hay una tercera don de gracia, ni tampoco de que uno es perfecto. Yo no creo, es mentira, es falso. Ellos que enseñan eso están creando un problema psicológico, porque te hacen creer algo que no es. Eso es la secta. Pero fíjese cómo viene. ¿De dónde viene? Viene de la esta señora Phoebe Palmer, a raíz de la muerte de sus hijos. Fíjese, de ahí vino una cadena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Movimiento pentecostal ahora crece de una manera increíble, traspasa todo tipo de denominaciones. Ya para el siglo XX, para este siglo, ya no hay presbiterianismo. Ahora, déjeme explicar. Cuando digo no hay presbiterianismo, no quiere decir que no hay literalmente, sino que ya no es influencia. Menos de 2 millones de presbiterianos en un país de más de 300 millones. Menos de 1 millón, ¿se imagina? Y el catolicismo tiene más de 40 millones de adherentes en los Estados Unidos. Es la denominación más grande. Luego siguen los bautistas, cerca de 25, 28 millones. Mire, menos que los católicos. Y luego las otras denominaciones habidas y por haber. Y luego las sectas mormones, testigos de Jehová, adventistas, ciencia cristiana, etcétera, etcétera y etcétera.
¿Cuál es la influencia de estos movimientos hoy en día? Bueno, como ya había dicho antes, crean cantidad de sectas y divisiones. Entrando el siglo XX, se divide el movimiento apostólico, es un grupo herético de la santidad. Se dividen los grupos de santidad en muchas otras denominaciones. Se divide también el pentecostalismo, de ahí salen las asambleas de Dios, se dividen. Se dividen porque el pentecostalismo ahora es pentecostalismo trinitario y pentecostalismo de la unicidad, ¿no? Bueno, en realidad ya no son presbiterianos. Ya no son presbiterianos. Es como que yo te digo, mira, aquí hay agua, ¿no? Esta es agua. Sí, es agua. Pero ¿qué pasa si abro y pongo tinta de esto? Ya no es agua pura. No, pero es agua. Pero no es agua. Bueno, el líquido, pero ya tiene otro elemento. Ya no es pura. Ya no sirve. Bueno, yo no me lo voy a tomar. Ni a mi perro se lo daría. Porque hay algo extraño. Bueno, así son las denominaciones. Ya no son presbiterianos. Y no me importa que tengan el título presbiteriano. Sinceramente no me importa. Pero el hecho mismo que ya se mezcló, ya no es. Así de fácil. Ellos pueden argumentar lo que sea, enojarse. No me interesa en absoluto. Para nada. El hecho es que no lo son. Porque el presbiterianismo, aunque haya menguado, ellos tienen que ser fieles a sus principios. Igual que el bautista. Oiga, el bautista que comienza a bautizar niños ya no es bautista, por más que lleve el nombre de bautista. Porque el bautista no cree en la práctica del bautismo de niños. ¿Se da cuenta? Entonces, cada denominación tiene que ser fiel a su denominación. Pero mezclar leche con alcohol, oiga, ya no es leche. Ya no es. Por más que sea blanco, pero está blanco, mira, está blanco. No, tiene alcohol. Ya no es lo mismo. Así que esos presbiterianos que son evangélicos, pero no son presbiterianos. Ese cuento ni mi abuelita lo cree. Así. ¿Para qué perder el tiempo engañándoles? Es la verdad. Oiga, Latinoamérica ha sido engañada. Pone a presidentes que no sirven para nada. Ya sería el colmo que en religión también seamos muy inocentes en creer lo que no es. No, ya eso pasó. Así que con esto espero que les haya dado a ustedes una idea de cómo se originó el movimiento pentecostal y de aquellos que vienen aquí a todo México, ¿no? Mexicano al grito de guerra, usted ya sabe, no es parte de su cultura. Latinoamericanos, centroamericanos, no es parte. Así que sin miedo, dígale a su amigo, ¿cómo se llama? Martín, sí. Mira, tu denominación viene de los amigos del norte. ¿De veras? Sí, viene. No creo. Bueno, debes creerlo. Mamá, sí, hija, tu denominación viene de ahí del norte. Hija, sí, mamá, hijita, por el amor de Dios. Por favor, hijita, con el dolor aquí en mi corazón tiene la madre. Esa es una secta. Tío, tía, sobrino, abuelo, lo que sea. Es que es la verdad, hermano. Yo no estoy perdiendo mi tiempo diciéndoles un cuento. Esto es histórico. Ahora, que otros no quieran creer, bueno, problema de ellos. Si uno quiere creer que el gato es conejo, problema de él. Pero el gato es siempre gato y el conejo va a ser conejo. Que no le den gato por conejo. Así que espero que estas clases les hayan ayudado. Vamos a continuar. Y esto lo voy a hacer un momento. Bueno, vamos a terminar con una oración, este día al Señor. Y en un momento después lo subo a nuestro canal. Gracias, Señor, por esta hora. Y que esto nos abra los ojos a entender todo lo que sucede y ha sucedido. Que tu gracia y tu amor nos proteja del error y nos ayude siempre a estar en la verdad.
En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pasen muy buenas noches y bueno, que descansen y que haya sido de provecho para todos.